Bienvenido a este podcast llamado Entre Edades y Aprendizajes, mi experiencia conociendo el aula multigrado. Relato pedagógico por Itze Jiménez Sánchez. Primer acercamiento. Se daba inicio al cuarto semestre y el nuevo curso que se llevaría a cabo sería Pedagogía y Didáctica en el aula multigrado. Al momento que la maestra nos presenta el curso, no me parecía conocido el concepto aula multigrado. Se dieron respuestas diversas a la pregunta: ¿qué entienden por escuela multigrado? Por mi cabeza pasó una escuela con niños de distintas edades, y si bien no estaba tan perdida, la definición que nos dio la maestra amplió mi comprensión. Una escuela multigrado es un espacio de enseñanza en el que conviven estudiantes de diferentes niveles escolares en una misma clase, con un solo docente. Esta explicación me causó intriga, desde los posibles retos y ventajas que conlleva trabajar en ese tipo de entornos educativos. Para acercarnos un poco más a este tema, la maestra nos presentó un video llamado A Todas Partes, el cual era un documental sobre las escuelas rurales en Córdoba. Esto nos dio una ejemplificación bastante amplia sobre lo que de verdad es una escuela multigrado. Me sorprendió bastante las dificultades que los niños tienen para asistir a la escuela, ya que se encuentra en una área que es de difícil acceso, que era el campo. Por otra parte, reafirmaron lo que la maestra nos había dicho, que solo se tiene a una persona a cargo de la escuela que gestiona parte de diferentes dimensiones escolares, directivos, docente, personal de mantenimiento, etc. También mencionaron que este tipo de escuelas mantiene una atención más personalizada, ya que al contar con muy pocos niños, esta relación entre maestro-alumno es mucho más cercana. Al mismo tiempo mencionaron que las escuelas cubren una parte importante, ya que ellos son los que ejercen un apoyo en las instalaciones o en los recursos que se necesitan. Algo que sí me dejó muy en claro en ese documental es que aunque los alumnos estén a kilómetros de distancia y no cuenten con los recursos necesarios, se les tienen que ofrecer las mismas oportunidades. En este momento y con el conocimiento que yo ya tenía, me generó curiosidad la parte de cómo es que planean las clases, ya que como docente en formación, teniendo un grupo de tercero de preescolar de un rango de edad de 5 a 6 años, se me dificulta el momento de intervenir y planear, ya que no siempre sé qué conocimientos impartir. No me imaginaba cómo lo harían los maestros y maestras teniendo grupos donde van niños de todas las edades y con un distinto nivel de aprendizaje. En este momento mi pregunta no fue contestada, pero como fuimos avanzando en el curso, fui descubriendo que el aula multigrado no solo es un reto, sino que también es una oportunidad para el desarrollo de distintos estilos de enseñanza y aprendizajes flexibles. Descubriendo a fondo el aula multigrado. Durante el avance del curso me intrigaba más el tema y surgieron nuevas preguntas. ¿Cómo es que surgieron? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuáles serían sus características y dónde se ubican? Para esto la maestra nos propuso una charla de café con Silvia y Cecilia. Yo pensé, vamos a tener una reunión virtual, pero no. Se trataba de 2 lecturas. Aquí debo confesar que últimamente no soy muy fan de leer lecturas muy largas, ya que he perdido ese hábito de la lectura y se me llega a hacer algo pesado. Pero como quiera, el objetivo que yo tenía era conocer más sobre las escuelas multigrado, y tomando en cuenta que yo ya contaba con una pregunta sin respuesta, eso me motivó a empezar a indagar en las lecturas. Una de ellas se llamaba La educación multigrado en México. En esta lectura me dio un contexto histórico y las razones por las cuales surgieron ese tipo de escuelas en nuestro país. Las escuelas multigrados surgieron como una respuesta a la necesidad de ampliar la cobertura educativa en comunidades con baja densidad poblacional, donde no era variable establecer una escuela con grupos diferenciados por grado. Schmeikels Aguilar, 2010. Como ya lo había visto, estas escuelas se ubican en áreas urbanizadas, principalmente en comunidades rurales y marginadas, donde difícilmente hay acceso en la mayoría de los casos. Pueden recibir apoyo de figuras educativas como docentes de educación física, asesores tecnopedagógicos, y además resaltaban la importancia del maestro y la función que éste tiene, que es servir como mediador del aprendizaje,
quien debe adaptar su metodología para atender a niños de distintas edades y niveles de desarrollo en un mismo espacio, al igual que evaluar a los alumnos de manera individualizada, realizar tareas administrativas y de gestión escolar y, lo más importante, vincularse con la comunidad para favorecer el aprendizaje de los alumnos. En este punto me llegó un momento de reflexión sobre todo lo que abarca la labor que los maestros realizan para brindar un servicio digno e igualitario a los alumnos. Nunca me imaginé toda la carga que ellos se enfrentaban a laborar en una escuela multigrado. Me di cuenta que la escuela multigrado enfrenta diversas problemáticas. Entre tantos, los que me llamaron la atención son los que en realidad cuentan con muy pocos elementos para conocer su realidad. Tienen un mayor índice de población y abandono escolar. Esto porque la mayoría de las comunidades ejerce la labor de la ganadería y la agricultura. Entonces, esto hace que los papás requieran a los niños en tiempos de cosechas y hace que la escuela no brinde servicio. Carece de un modelo pedagógico adecuado a su organización escolar, ya que cuando se elabora un nuevo plan de estudios no son tomados en cuenta y no se toma en cuenta si de verdad estas comunidades pueden llevar a cabo este plan. Entonces, en un cierto punto quedan excluidos. Presentan condiciones de aislamiento geográfico. Esto lo observé en el documental antes mencionado, ya que aparecía un niño que tenía que recorrer 7 kilómetros para llegar a su escuela. Pero de todo lo malo se consigue algo bueno, ya que algo que me quedó claro es que los maestros siempre fomentan la autonomía y el aprendizaje colaborativo entre los alumnos. Algo que me sorprendió es que en ese tipo de escuelas permite que los alumnos más grandes refuercen su conocimiento al ayudar y apoyar a los más pequeños, y esto también hace que los más pequeños inicien el suyo. Después de realizar una reflexión hacia los maestros y analizar las situaciones que aborda su realidad, me di cuenta que estábamos dejando a un lado al principal actor, que son los niños. No sabíamos nada de ellos, quiénes son, qué características tienen. Para estas respuestas, trabajamos nuevamente en lectura. En ella encontré las dificultades que ellos también presentan, las cuales son que se encuentran repentinamente en un modo de problemas de las más variadas a las más diversas, índole de salud, vivienda, desnutrición, desempleo por parte de sus padres, falta de seguridad, entre otros. En estos sectores, el niño sufre desde su gestación. Las consecuencias de la marginación, al igual que el déficit alimentario de la madre y el poco apoyo médico que se encuentra a kilómetros. Con toda la información que ya teníamos y los avances del curso, la maestra nos organizó un conversatorio llamado Extramuros. Esta reunión se llevaría a cabo por medio de una videollamada por Teams. Consistía en que tendríamos una reunión con la maestra llamada Arlette Azucena, que pertenece a la comunidad educativa de una escuela en una región rural de Oaxaca. Ella se tomó el tiempo para compartirnos su experiencia de cómo es laborar en una escuela multigrado. Nos mencionó cómo es su función siendo docente y abordando la gestión administrativa. Atienden a niños de 3 a 5 años. Mencionó al momento de intervenir con los alumnos se basaba mucho en la técnica de ensayo y error. Manejan distintas estrategias pedagógicas como la unidad didáctica, trabajo por talleres y método por proyectos, reforzando la teoría de Vygotsky, la cual es la zona de desarrollo próximo, fomentando las áreas de desarrollo. Mencionó que el apoyo de los padres de familia es fundamental, ya que se involucran demasiado en el tema de los recursos de la escuela. Como experiencia, nos contó que en su comienzo no contaban con inmobiliario y fácilmente se sentaban en el suelo a la sombra del árbol. Al momento de la planeación, mencionó que su planeación teórica era muy buena, pero cuando la ponía en práctica se le dificultaba, ya que no les podía enseñar cosas a los niños que ya sabían, refiriéndose al tema de los animales. Por lo tanto, ese tema ya les aburría, porque ellos se rodeaban de animales, por lo que ahí entendí que el aprendizaje que se les debe impartir a los alumnos siempre debe mostrar un interés, y me di cuenta que no hay mucha diferencia en cómo trabajamos. Lo que hace la diferencia es cómo lo implementamos de la misma forma. Como características de los alumnos, nos mencionó que los niños de esa zona mostraban un desempeño más autónomo,
a comparación de los niños que viven en zonas urbanas. Como ejemplo, nos mencionó que los niños de la zona subían y bajaban árboles, andaban en todos lados y sabían de todo. Una problemática que la maestra encontró fue que los padres de familia, ya que ellos mismos se sentían menos por no estar al nivel de la maestra y decían que ellos no eran letrados. Esta experiencia que la maestra nos ofreció fue bastante interesante y enriquecedora. Me brindó una perspectiva mucho más extensa al escuchar las experiencias de viva voz de una maestra que forma parte de la comunidad, que de verdad sabe lo que es estar rodeada de todas las dificultades que se presentan. Sin duda, el estar muy comprometida con los niños y con la comunidad me genera una perspectiva mucho más panorámica de lo que es de verdad la educación. Lo que de verdad me llamó la atención es que las maestras se realizan cuestionamientos sobre su práctica docente en el ámbito de cómo aprovechar la diversidad para no verla como una problemática. Lo que me parece muy importante es la estrategia dirigida por el grupo clase, ya que la maestra media y anima la experiencia, pero no decide todo, porque los alumnos y alumnas participan de forma activa y positivamente. Se les introduce un conjunto de tareas en los que los alumnos pueden participar y desempeñar un rol activo. Como último punto, mi reflexión propia, antes de este curso consideraba que un aula multigrado era un simple espacio donde convivían niños de distintas edades. Ahora comprendo que es mucho más que eso. Es un escenario lleno de retos, pero también de grandes oportunidades. He entendido que la labor docente en estos entornos requiere creatividad, flexibilidad y un profundo compromiso con la educación inclusiva. Mi percepción ha cambiado de manera significativa. Antes veía las escuelas multigrado como una solución temporal para las comunidades con pocos recursos. Ahora los considero espacios valiosos donde los niños aprenden, no solo de su docente, sino también entre ellos, fortaleciendo habilidades como la autonomía y la colaboración. Este aprendizaje ha reafirmado mi vocación como docente y me ha inspirado a seguir preparándome para enfrentar con pasión y responsabilidad los desafíos que implica el trabajo en un aula multigrado. Estoy segura de que con la metodología y estrategias adecuadas puedo convertir cualquier reto en una oportunidad para enriquecer la experiencia de enseñanza y aprendizaje. También comprendí que los niños en estas escuelas enfrentan grandes desafíos de su nacimiento. La marginación, la falta de servicios básicos y la desnutrición son factores que influyen directamente en su aprendizaje. Esto me llevó a una reflexión aún más profunda. Como docente, no solo debo enfocarme en la metodología o estrategia de enseñanza, sino también en comprender la realidad de mis alumnos y buscar maneras de apoyarlos para que en su aprendizaje sea más significativo y transformador. Este aprendizaje ha reafirmado mi vocación docente y me ha inspirado a seguir preparándome para enfrentar con pasión y responsabilidad los desafíos que implica el trabajo en un aula multigrado. Estoy segura de que con la metodología y estrategias adecuadas puedo convertir cualquier reto en una oportunidad para enriquecer las experiencias de enseñanza-aprendizaje. Esto sería todo por el podcast de hoy. Gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado. Hasta luego.